Señoras y señores, el placer de saludar a todos los amigos de El Valle de Punilla. Todavía me acuerdo el día en que me llegó el cassette del doctor Tangalanga. Yo era un adolescente en mis manos y no pude parar de escucharlo. Lo escuchaba de un lado y del otro, volvía del otro lado y volvía del otro y no paraba de escucharlo. Y la verdad que me hacía reír muchísimo. Y me convertí en un fanático del doctor Tangalanga, pero también lo empecé a admirar más desde el momento en que supe cómo había sido su historia, porque él graba el primer llamado para ayudar a un amigo que estaba enfermo. Y él se dio cuenta que con un llamado lo hizo reír, y eso era más importante que la medicina. Marina es su nieta, está hoy aquí con nosotros. Qué placer conocerte, Marina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme y bueno, por estar presente en esa región de nuestro país que me encanta. Me encanta que te encante, y ya que lo decís, el doctor Tangalanga venía a Córdoba, le gustaba Córdoba, ¿tenía alguna relación con Córdoba? Sí, viajaba a Córdoba, tenía un amigo, ahora no recuerdo bien, pero tenía un amigo que tenía una casa y de turismo donde iba a pasar las vacaciones y de hecho tengo fotos en esa casa cuando era chica, muchos animalitos, me acuerdo. Lo que yo dije en el comienzo, él hace el primer llamado a aquel famoso veterinario que cobraba caro para alegrar a un amigo que estaba muy enfermo. Sí, sí, es así. Era un grupo de amigos muy unidos que siempre se juntaban todos los jueves, jugaban al fútbol, salían, hacían jodas, eran todos muy divertidos. Y uno de ellos se enferma mal, lo internan, bueno, tenía un cáncer y estando ahí con él le dice una de las veces que lo iban a visitar si podía llamar al veterinario este que había cuidado, no sé, había atendido a su perrito y que le había cobrado un fangote de guita. Y bueno, y entonces mi abuelo lo llama y el amigo Sixto se caga de risa, pero no escuchaba, solo se cagaba de risa de escuchar a mi abuelo y no escuchaba lo que decía el veterinario. Y bueno, y a la siguiente vez cuando vuelve le pide que haga otro llamado, a joder a otro más, siempre a gente que era problemática, digamos, gente que eran chantas, ¿no? O eso, que cobraban una fortuna. Entonces así empezó y él luego consiguió un aparatito para poder poner en el teléfono y que se escuchara la voz del otro lado. Claro, porque grabar hoy es fácil, grabar en aquella época tiene que haber sido un desafío, siempre me lo pregunté cómo hacía, ¿no? Sí, él era muy tecnológico, le encantaba la tecnología, siempre tuvo cámaras de fotos, cámaras de filmadoras, filmaba en 16 milímetros, en 8 milímetros, todo lo que era tecnología y registro le encantaba. También escuchaba muchísima música, tenía una gran discografía, le gustaba el jazz, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald. Y bueno, siempre le gustó estar al día con toda la tecnología, le encantaban los relojes también, tenía así una cantidad de relojes. Y bueno, y así fue como con estos llamados se entretuvo Sixto en sus últimos días y se rió, ¿no? En sus últimos días, la verdad que se reía con los llamados y le dijo que qué suerte que lo había ayudado, bueno, a pasar sus últimos días riéndose y pasándola bien dentro de lo que podía, ¿no? Y luego entonces después mi abuelo deja porque ya no tenía como mucho sentido para él seguir y además porque lo extrañaba. Y bueno, y después retoma mucho más adelante, cuando él está con hepatitis en la casa, varios días sin poder moverse y le empiezan a amigos a decir, che, ¿por qué no te haces nuevos llamados? Y ahí arrancó de nuevo. Esos primeros llamados, además del Sixto, los otros, ¿cómo caían en la familia? ¿Ustedes se reían, se divertían o alguno por ahí le tiraba las orejas? Yo en los primeros de Sixto, yo todavía no había nacido, entonces no los escuché, no sé cómo había sido, y después ya en el año 80 y pico, que sí, yo era más grande, ahí él a veces nos juntábamos los domingos a comer en su casa con la familia,
y él a veces después de sobremesa traía un grabador y decía, miren, en unos llamados que hice esta semana, y algunos los pasaba, no todos, ni tampoco era un montón de tiempo, pero cada tanto nos hacía escuchar algunos. Y también él contaba algunos chistes, y tenía muy buen sentido del humor y cada tanto siempre metía algún comentario que, bueno, que nos reíamos y era un gran contador de chistes además. Entonces él tenía una tira de papel, más o menos de este tamaño, y toda enrollada, y ahí tenía palabras claves hechas a máquina, que él había escrito a máquina, que dan palabras claves que le disparaba el chiste. Y también una libretita de chistes, que esa la conservo, donde tiene anotado con él, que tiene una letra buenísima, las palabras claves que le desencadenaban el chiste. Señoras y señores, esta es la vida del bromista telefónico más famoso de la Argentina. Estamos conociendo la verdadera identidad del doctor Tangalanga. ¿Quién era el papá y la mamá de él? Me estaba acordando el apellido. Julio. Sí, porque me acuerdo un llamado que alguien le dijo, ¿quién sos, Julio? Y él dice, no, casi adivinás, dice él. Julio Victorio. Y el padre era inmigrante italiano, la mamá también, él era zapatero y fueron 9 hermanos, y vivían, bueno, todos juntos en una casa y mi bisabuela era ama de casa, Justina, y era una familia grande. Y mi abuelo empieza a trabajar muy de chico porque en la casa bueno, era mucha gente, muchas bocas para alimentar y no es que tenían un gran pasar, tenía un oficio, era zapatero, entonces desde chicos trabajaban. Y mi abuelo, me acuerdo, empezó a los 9 años, el primer trabajo, la primer changa que hizo fue a los 9 años, llevaba juguetes con una carretilla de una sucursal a otra, me contaba. Y bueno, después obviamente tuvo su carrera más profesional, por llamarlo de alguna manera, cuando ya era más grande. Él hizo no hizo el secundario, no existía, en ese momento no había plata para hacer el secundario. Hizo el primario y él tenía muy buena letra, y estudió taquigrafía y dactilografía y luego estudió inglés. Y ya a los 18 años, ya cuando fue más grande, entró a trabajar en Bungiborn como taquígrafo y ahí empezó su carrera profesional. Pero al mismo tiempo, en esa empresa, cuando hacían las fiestas de fin de año, con todo el plantel, él hacía como de showman en en la fiesta de fin de año. Era como el que animaba. Y si venían los sorteos, bueno, eso, animaba, bueno, ahora el sorteo, este premio. Aparte tenía un estilo físico muy particular, porque era pelirrojo y usaba unos anteojitos, y era carismático. Me quedé con que no había terminado el secundario, pero uno lo escuchaba hablar y se daba cuenta que era un hombre instruido, el doctor Tangalanga, y creo que fue gerente de Palmolive. Sí, fue primero, bueno, después de ahí ingresa a la industria cosmética y trabaja en Palmolive y luego pasa a Odol. Vamos a escuchar algunos de los llamados del doctor Tangalanga. Hola, hola. ¿Quién habla? Sí, el señor Cuco, ¿está? Bueno, entonces yo qué le digo a este muchacho amigo que murió hace unos días, que está en el nicho. Desde que está en el nicho, no sé yo... yo... va a llamar al fabricante de ataúdes? La cochería se hace responsable. Pero escúcheme, la cochería, pero y él está ahora metido en el ataúd que fabricaron ustedes y grita. Yo soy el hombre de la bolsa. En sus obligaciones como marido, ¿se porta como un león o se hace celoso? ¿Usted no se dio cuenta que por el tono de la llamada no era para atender? Dijo, y no va a entrar porque este cajón está en falsa escuadra y realmente parecería que lo hubieran hecho a contramano, ¿no? ¿El apellido de usted es Circo con C o con S? Con C. Ah, como un circo. La manera que usted me habla se pone un poquito nerviosa, ¿no? Álamo. ¡Ah! Lamo. Y se da cuenta que el teléfono ha estado llamando, pero en forma enronquecida. Que también decimos, querida amiga, que los pueden encontrar en las plataformas. ¿Cuáles son las plataformas oficiales? Sí, están en YouTube y también en todas las plataformas de audio, Spotify, Deezer, Apple Music. ¿Cuál es el llamado a vos que más te hizo reír?
A mí muchos llamados me hacen reír, no tengo uno en particular. Yo, digamos, como que debo reconocer que me reconcilié con los llamados hace no mucho tiempo, porque cuando yo era más chica yo era muy cercana a mi abuelo, muy cercana, estaba todos los fines de semana en la casa de él, me iba de vacaciones con él y como era por una cuestión de piel incluso, porque yo era pelirroja, soy pelirroja igual que era él. Cuando íbamos a la playa y eso, siempre estábamos juntos metidos en la carpa porque no nos podía dar el sol, pasábamos mucho tiempo juntos. Y para mí era, nada, una figura así muy paternal y a mí no me gustara ni que le insultaran ni que lo insultaran a él. Entonces no me caía simpático el personaje. Sin embargo, sí otras características de él, también muy creativas, me contaba unos cuentos bárbaros que los inventaba en el momento. Pero ahora, no sé, tengo muchos llamados que escucho y que me divierten los que son donde inventa palabras. Me encanta que invente palabras y cosas absurdas que la gente no entienda nada. Esos me encantan. El famoso teje-maneje. Teje-maneje, yo lo uso todo el tiempo, el teje-maneje. ¿En serio? Y te queda la sensación que es algo que existe y que vos por ignorante no lo conocés. A mí me digo, che, ¿cómo no voy a saber que es un teje-maneje? Bueno, eso es uno de los primeros llamados que hace para Sixto, lo del teje-maneje que se olvidan en un bar. En el bar, un bar japonés, Tulipán, no sé, en un lugar que se olvida el tejemaneje, increíble. ¿Te parece que hagamos una pausa? Hagamos. Señoras y señores, ya venimos conociendo la vida de uno de los hombres que más nos ha hecho reír en este país, el doctor Tangalanga.